En este vídeo te enseño cómo coser esta falda midi con mi patrón Jade. Como ves, tiene mucho vuelo y bolsillos. También, si lo prefieres, viene con la opción de falda corta. Primero imprime el patrón escogiendo solamente tu talla y une las páginas según se indica en el esquema de las instrucciones. Para cortar la falda para la versión midi tienes que doblar la tela dejando el pliegue en la parte superior. Vamos a comenzar cortando las piezas delanteras. Debes doblar los 2 centímetros de margen de costura y colocar ambas piezas al lomo. Una vez tenemos las piezas delanteras cortadas, vamos a utilizar el mismo patrón para cortar las piezas traseras. En este caso no tienes que doblar los 2 centímetros de margen de costura, sino dejarlos abiertos. Coloca las piezas según se muestra en el esquema de las instrucciones. Lo importante es que ambas piezas tengan el mismo sentido del hilo. Si vas a ponerle bolsillos, aprovecha también este paso para cortar las 4 piezas que necesitas. Si vas a cortar la falda corta, debes doblar la tela dejando el pliegue en el lateral, es decir, los 2 hilos deben estar superpuestos en el otro extremo. Repetimos exactamente los mismos pasos que hemos hecho con la falda midi y colocamos las piezas delanteras en el pliegue. Ahora utiliza el mismo patrón para cortar las piezas traseras dejando los 2 centímetros de margen de costura y colócalas según se muestra en las instrucciones. Recuerda cortar las 4 piezas que necesitas para los bolsillos y en este caso, cuando vayas a cortar una tela de cuadros, es el momento de intentar casarlos a la hora de cortar la tela. Una vez tienes las piezas cortadas, vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es entretelar las vistas. Este paso es importante porque como la falda no lleva cinturilla, necesitamos que las vistas estén entreteladas para que tengan un poco de cuerpo. Con las vistas entreteladas lo que vamos a hacer es encarar las 2 piezas traseras encima de la pieza delantera y vamos a coser los laterales, recordando que el margen de costura es de 1 centímetro. Una vez lo tenemos cosido, yo siempre aprovecho para remallar las costuras. También lo puedes hacer con una puntada en zigzag de tu máquina. Además de estas costuras laterales que ya hemos hecho, también remato toda la parte inferior de la vista. Y así es como quedaría una vez tenemos los laterales rematados y el bajo de la vista. El siguiente paso va a ser colocar los bolsillos. Primero ponemos la pieza delantera del derecho y colocamos el bolsillo encima encarando ambos derechos. Fíjate bien en dónde está el piquete para colocar el bolsillo en su sitio. Haz lo mismo con el bolsillo en el otro lado. Ahora tienes que coser los bolsillos con 1 centímetro de margen de costura a la pieza delantera. Una vez tienes hecha esta costura, lo que tienes que hacer es sacar los bolsillos hacia afuera y dar un pespunte al canto en ambos bolsillos. Y así es como te debería de quedar esta costura. Recuerda que tienes que hacer este paso exactamente igual con las 2 piezas traseras colocando ambos bolsillos. Una vez lo tienes que encarar las piezas traseras con la pieza delantera haciendo coincidir los laterales. Vamos a coser alrededor de todo el contorno lateral, incluyendo el contorno del bolsillo. Recuerda que el margen de costura es de 1 centímetro. Y así es como deberían quedar los bolsillos una vez tienes cosidos los laterales. Yo lo que suelo hacer es dar unos piquetes para evitar que la costura abulte demasiado. Aprovecha para rematar los laterales que acabas de coser y yo en este caso también lo que he hecho ha sido rematar el extremo de las piezas traseras donde va a ir después colocada la cremallera. Encara las 2 piezas traseras, marca hasta dónde va a llegar tu cremallera invisible y después cose uniendo ambas piezas con un margen de costura de 2 centímetros. Una vez tienes esto cosido, vamos a colocar la cremallera invisible. Lo primero que vamos a hacer es marcar 2 centímetros en ambos lados de las piezas traseras. Después abrimos nuestra cremallera invisible, planteamos dónde va a ir colocada y cosemos el primer extremo. Una vez lo tenemos cosido, solamente tenemos que colocar el otro lado de la cremallera y lo cosemos de la misma manera. Ya tenemos puesta nuestra cremallera invisible. Y solo como recordatorio, una vez cortéis telas de cuadros es importante intentar casarlos, porque como veis yo no lo he hecho y la verdad es que el resultado no queda igual de limpio. Vamos ahora a colocar la vista. Lo que tenemos que hacer es doblar 2 centímetros hacia adentro los extremos y encarar la vista alrededor de todo el contorno de la cintura. Como ves, tiene que quedar derecho con derecho y lo que puedes hacer es fijarlo con alfileres o hilvanando para que te sea más fácil después coserlo. Ojo, antes de coser existe la posibilidad de que incluyas unas presillas alrededor de tu cintura para poder después colocarte un cinturón.
Si este es el caso, corta unas piezas de 3 por 8 centímetros. Yo en mi caso he cortado 6. Coser estas presillas es muy sencillo, solamente tienes que doblar los dos extremos hacia el centro y después doblar la pieza por la mitad sobre sí misma. Después cose en el extremo y listo. Una vez cosidas, así es como te quedarán las presillas. Como te he indicado, en mi caso hay 6. Ya estamos en el paso de colocar la vista alrededor del contorno de cintura. En este caso lo que vamos a hacer es colocar las cinturillas justo antes en los lugares donde queremos que se queden. Así colocaremos encima la vista y lo dejaremos todo fijado con alfileres para que al coser también se cosan las presillas. Una vez tenemos cosido la vista a la cintura, sea con o sin presillas, lo que tenemos que hacer es dar un pespunte al canto en la vista de manera que las costuras queden sujetas, es decir, colocaremos las costuras hacia arriba sujetándolas con la vista y coseremos justo un pespunte al canto en la vista. Tengas o no presillas, este siguiente paso es exactamente igual y lo que tienes que hacer es meter la vista hacia el interior de la falda. Verás que el pespunte al canto te ayuda a colocarla justo en su sitio. Ve metiéndola hacia adentro, coloca la vista hacia adentro y, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es dar unas puntadas a mano en el extremo que está sin coser en la zona de la cremallera. También podrías dar unas puntadas en los laterales o en el centro para que la vista quede bien fijada en su sitio. Así es como te debería quedar la falda por delante y así es como te debería quedar por detrás. Lo importante en este paso es planchar muy bien para que se quede todo bien asentado. Una vez hecho eso, en caso de que tengas presillas, para fijarlas lo que tienes que hacer es doblar la presilla 1 centímetro hacia adentro y después colocarla sobre la falda. La forma de coserlas a la falda es con una puntada en zigzag con una longitud muy pequeña, como cuando haces por ejemplo el ojal de un botón, y lo pasas justo sobre esa zona donde has doblado el centímetro hacia adentro. Así es como te deberían quedar las presillas una vez las tengas cosidas. Además, esta puntada te va a venir muy bien para dejar la vista bien colocada en su sitio. Pues ya tenemos la falda casi terminada, solo nos falta el bajo. Tanto si vas a coser la versión midi como la versión corta, vamos a hacer un bajo de tipo pañuelo. Te voy a explicar aquí cómo hacerlo. Dobla la tela 1 centímetro hacia adentro y da una puntada justo en el borde. Debes dar esta puntada alrededor de todo el contorno de la falda. Este tipo de bajo es muy sencillo y es ideal para cuando tienes una falda con muchísimo vuelo, como es este caso. Una vez tienes dada esa costura, lo que vamos a hacer es recortar lo que nos ha sobrado justo al borde de la costura que acabamos de hacer. Este paso tienes que hacerlo con mucho cuidado de no cortar la costura. Y ahora, para terminar el bajo, vamos a coser ese dobladillo tan pequeñito que nos ha quedado, lo doblamos otra vez sobre sí mismo y cosemos por encima. De esta manera lo que hemos conseguido es un dobladillo muy fino que queda muy delicado y perfecto para este tipo de faldas. Y por fin, con esto acabas de terminar tu falda. Espero que te haya gustado mucho el proceso y te hayan sido útiles los pasos. A mí me encanta el resultado y estoy deseando ver tu falda terminada.